tenemos a Antauro Humala, tenemos a este señor Sánchez, queriendo llegar como sea al poder, no les interesa que sea de manera fraudulenta, de hecho ellos son los que pues, están detrás de todo esto definitivamente, es decir, no les importa llegar al poder de manera ilegítima, con tal de estar ahí, ¿no? Es lo único que les interesa, pero hay que tener muchísimo cuidado, chicos, porque el que olvida su historia está condenado a repetirla. Voy a empezar con esa frase que me parece perfecta para estos momentos. Me parece tan tonto, tonto es la palabra, que haya tanta gente poniéndome en los comentarios JP, JP. Parece como si no supieran o no hubieran vivido la época del terrorismo. Y se dice, ¿no? He escuchado muchas personas que dicen que la gente en el interior del país le tiene cólera a los limeñitos, hablando de los limeñitos pitucos, ¿no? Esos blanquitos de ojo azul, que les tienen cólera. Cólera es la palabra, que les cae mal, que escuchan y ya tienen una apatía, o sea, ese sentimiento de odio ha sido implantado en ellos, obviamente por ciertos cabecillas, usando, obviamente también, hay que decirlo, usando discursos que involucran pues a la derecha mercantilista, derecha de la que nosotros no somos parte. Lo hemos dicho muchas veces, nosotros apoyamos al Partido Renovación Popular por convicción, porque los valores de esa derecha cristiana son los mismos valores que tenemos nosotros. Entonces, habiendo hecho esa distinción, no estamos de acuerdo, pues obviamente, con el pensar de estos sectores de izquierda. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, a Antauro Humala diciendo que lo mejor de la izquierda ha sido Sendero Luminoso. ¿Ustedes escucharon o no? ¿Qué es el terrorismo? Es usar violencia y terror sobre un colectivo como forma de lucha política. Usar violencia, usar terror sobre un colectivo. Y el odio, ellos ya lo tienen, ellos detestan a los limeñitos. Y no me refiero a todos, ojo, no estoy hablando de cada uno de las personas que viven en el interior del país. No, me refiero a estos sectores que apoyan al partido de Juntos por el Perú. Porque ya ni siquiera estamos hablando de tu candidato, mi candidato, no. Estamos hablando de que este partido está llevando gente como Antauro Humala, por ejemplo, un asesino de policías. Hablando del terrorismo, que es algo que ha sucedido aquí en el Perú. No es algo nuevo, no es algo con lo que nos vayamos a topar, algo que nunca ha sucedido antes. No, ya tenemos precedentes. El tema es que lo hemos olvidado, o en mi caso, yo soy del año 96. De repente hay muchísimas personas que apoyan a JP que no saben lo que se vivió en aquel entonces. Y no estoy hablando solamente de los limeños, porque, por ejemplo, he hablado con mi esposo. Mi esposo es mayor que yo. He hablado con mi esposo y él me dice que sí, que se iba la luz, que volaban torres de electricidad, cosas así, ¿no? Que podían, digamos, incomodar a los limeños. Pero no solamente fue eso, lo peor, creo yo, que lo peor se vivió en el interior del país. Y es justamente personas que están, digamos, con este partido que está llevando a alguien como Antauro Humala. Es algo que no lo puedo entender, chicos. Puedo entender el odio de estas personas porque han sido manipulados, lo entiendo, pero lo que no puedo entender es que hayan olvidado todo lo que se vivió en aquel entonces, como para seguir justificando este tipo de discursos violentistas. Eso es algo que yo no comprendo. Usar el miedo como herramienta para imponer su causa, su ideología, usan el miedo. Antauro Humala. Él tuvo una condena por rebelión y homicidio, discursos violentistas y un partido que incluso fue declarado ilegal por tener una conducta antidemocrática. Para la gente que no recuerda, quizás esto pasó en el 2005, durante el gobierno de Alejandro Toledo. Claro, Toledo sabemos que ha sido pues un gobierno de izquierda, pero él se hacía llamar centrista, ¿no? Derecha centro. Bueno, el asunto aquí es que Toledo pues empezó a negociar, ¿no? Cosas que no haría, digamos, entre comillas, no haría un izquierdista radical. Entonces eso enfureció a Antauro Humala y con un grupo de reservistas tomaron la comisaría de Andahuaylas y esto no fue una protesta cualquiera, pacífica, mucho menos, sino un levantamiento armado en contra del Estado, chicos. Este hecho terminó con policías muertos, crisis política y una condena penal. Este señor ya estuvo preso por cometer estos actos violentos, pero al parecer no ha aprendido absolutamente nada. Y eso hay que decirlo, chicos. Ahora, no se le puede decir
todavía terrorista este señor, ¿verdad? Yo creo que sí, por la definición que dimos hace un momento. Yo creo que sí. Estamos hablando de alguien que al parecer de muchas personas es un psicópata, no es un luchador social cualquiera, ¿verdad? Es alguien violento, sumamente violento, y alguien pues que ya participó en una acción armada en contra del Estado, o sea, ya lo hizo antes, con el poquito poder que tenía, ya lo hizo. No tomó todo un país, digamos, tomó una comisaría, con ese poquito poder que tenía. Lo que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy es una serie de características que tiene este sujeto, que cuando yo leí las características de este señor Humala, me recordó inmediatamente a otro personaje de la historia del mundo. Entonces quiero compartirlo con ustedes, chicos, si me dejan. He armado una tablita y lo tengo aquí. Los rasgos de este señor. Etnonacionalismo. Él piensa que la nación se define desde una identidad étnica, auténtica. En Antauro, lo cobrizo, lo andino, como núcleo del país. ¿Sabes a quién me recordó eso? Al Bigotito, que pues no puedo decir su nombre, pero aquí lo están viendo. Él pensaba que la nación se define desde una identidad étnica, auténtica. En él, la raza alemana era el núcleo del Estado. ¿Mismo patrón? Sí. Luego tenemos pueblo auténtico versus enemigos internos. Postura de Antauro. Divide el país entre verdaderos peruanos y élites, neocriollos o traidores. Ahí entramos nosotros, chicos. Ojo, ¿ah? Ahí entramos nosotros. Neocriollos o traidores. Ahí nos colocaría una persona como él. ¿Qué pensaba el Bigotito? También dividía la nación entre verdaderos alemanes y grupos convertidos en enemigos internos. ¿Mismo patrón? Sí. Luego tenemos militarismo. Ve la disciplina, el señor Humala, jerarquía y fuerza como camino central para ordenar al país. En el caso del Bigotito, ve la disciplina, jerarquía y fuerza como base del orden y del poder del Estado. ¿Mismo patrón? Sí. Culto al líder. Su movimiento gira, el movimiento de Antauro gira alrededor de él como caudillo, símbolo y conductor. En el caso del Bigotito también giró alrededor de él como líder y jefe absoluto. ¿Mismo patrón? Sí. Este señor Humala es antisistema, no plantea solo reformar, sino reemplazar absolutamente todo el sistema vigente y la constitución, por supuesto, del 93. En el caso del Bigotito, este señor destruyó el sistema desde adentro y lo reemplazó. O sea, él sí lo logró hacer porque tuvo el poder para ello. Este todavía no ha tenido el poder de hacerlo, pero obviamente es lo que busca. Entonces, comparten el mismo patrón. Luego tenemos la violencia como vía política. Obviamente, Antauro tiene antecedente real de levantamiento armado, como vimos hace un momento, en el caso del Andahuaylazo. En el caso del Bigotito, ustedes pueden ver ahí la palabra, no la puedo decir, pero esto normalizó la violencia política y luego la convirtió en una herramienta estatal. ¿Mismo patrón? Sí. Conducta antidemocrática. El partido de Antauro fue declarado ilegal justamente por esta razón. Lo otro fue abiertamente antidemocrático y totalitario una vez que llegaron al poder. ¿Mismo patrón? Sí. ¿Sabes en dónde no comparten patrón? En estos dos últimos. Poder estatal total. Antauro todavía no ha controlado el Estado peruano ni su aparato completo. Mientras que el Bigotito sí llegó al poder y lo usó para ejecutar su proyecto. Aquí no comparten el mismo patrón por esa diferencia, porque uno llegó al poder y el otro no. Escala de daño histórico, aquí dice que Humala representa un riesgo autoritario, pero que no ha tenido el poder nuevamente para ejecutar su proyecto, mientras que el Bigotito sí tuvo y ejecutó su proyecto totalitario, con guerra, persecución y exterminio. Según la inteligencia artificial, todavía no comparten el mismo patrón porque uno ya tuvo el poder mientras que el otro no. ¿Ustedes qué creen que va a pasar si nos dejamos, si entra en nuestra cabeza la narrativa de mucha gente tibia que ha salido a decir, bueno, pues ya, ¿qué vamos a hacer? Ya, pues, ¿no? Como el otro día que me dijo un chico, pues ya ganó, yo voté por Nieto, pero si no pasó mi candidato, no me voy a poner a gritar fraude. ¿No se dan cuenta esta gente? No hablo de ustedes, chicos, pero me refiero a esta gente que, por ejemplo, votó por Belmont, por Carlos Álvarez, por Nieto, por una supuesta derecha centro, ¿no? Y no se dan cuenta de lo que está pasando, no se dan cuenta del riesgo que tenemos. Esto no es cualquier cosa, chicos.
y está en cada uno de nosotros. Tú tienes la información, compártela. Puedes compartir este video o puedes hablar con tu familia, hablar con tus amigos, hablar con tu tribu. Tú no te tomes esto a la ligera. Si ellos se han tomado esto a la ligera, tú sé la luz que los ilumine. Date el tiempo, porque esto no es cualquier cosa.